Al principio de los tiempos no había nada, ni tierra, ni cielo, solo un océano infinito de niebla y silencio. En este vacío surgieron las primeras deidades celestiales, seres sin rostro que observaban el caos desde las nubes. De entre ellos nacieron dos figuras, Izanagi, el hombre que invita, e Izanami, la mujer que invita. Se les entregó una tarea sagrada: dar forma al mundo. Parados sobre el puente flotante del cielo, sumergieron una lanza decorada con joyas en el océano oscuro y comenzaron a agitarlo. Al retirar la lanza, una gota de agua salada cayó de su punta, y al tocar el mar se solidificó, convirtiéndose en la primera isla. Fue el primer eco de la creación. Pero lo que no sabían es que su amor y su dolor definirían el destino de cada ser humano que vendría después. Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas y comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. En el principio absoluto, antes de que el concepto de la medida o el peso tuvieran lugar en la realidad, el universo no era más que un océano de sombras y neblina, una amalgama indiferenciada donde lo sólido, lo líquido y lo etéreo coexistían en un caos sin nombre. En este estado de latencia primordial, donde la luz aún no se había separado de la oscuridad, comenzó a gestarse un movimiento invisible, una vibración sutil que emanaba del centro mismo de la nada. Fue en este escenario de silencio infinito donde ocurrieron las primeras manifestaciones de la existencia. De manera espontánea y sin intervención de ninguna fuerza externa, surgieron las deidades celestiales primordiales en el plano más alto del firmamento, un lugar conocido como Takamagahara, la alta llanura del cielo. Estos seres, denominados Koto Amatsukami, fueron los pilares invisibles de todo lo que estaba por venir. No poseían una forma que el ojo humano pudiera comprender, pues eran esencias puras, voluntades sin cuerpo que aparecieron por sí mismas y que tras establecer las leyes fundamentales del cosmos, se ocultaron tras los velos de la eternidad. Estos dioses representaban la estructura básica del universo, el espíritu de la creación, la fuerza del crecimiento y la energía de la regeneración. Su presencia era tan vasta y tan pura que no necesitaban intervenir directamente en la materia, sino que su mera existencia permitía que el caos comenzara, muy lentamente, a buscar un orden. A medida que el tiempo comenzaba a fluir como un río que apenas despierta, surgieron nuevas generaciones de deidades. A diferencia de los primeros seres solitarios, estos nuevos dioses empezaron a manifestarse en parejas, reflejando una necesidad de dualidad para que la creación pudiera avanzar hacia lo tangible. Fue un proceso lento que duró eras en las que el universo parecía una nube de aceite flotando sobre el agua, sin un arriba ni un abajo definidos. Las deidades que aparecían en este período eran como soplos de viento que daban sentido a los elementos que aún estaban mezclados. Finalmente, de esta línea de sucesiones divinas, nació la séptima generación, representada por dos figuras que cargarían con la responsabilidad de dar rostro y forma al mundo físico: Izanagi, el hombre que invita, e Izanami, la mujer que es invitada. Ambos poseían una densidad distinta a sus predecesores.
estaban destinados a ser los arquitectos de lo concreto, los puentes entre la pureza del cielo y la turbulencia del lodo primordial que se agitaba debajo de sus pies celestiales. La misión que les fue encomendada por los dioses ancestrales era de una magnitud sobrecogedora. Se les ordenó descender de la alta llanura del cielo y consolidar la tierra que aún flotaba como una balsa a la deriva en el vacío. Para que pudieran llevar a cabo tal proeza, se les hizo entrega de un objeto de poder incalculable, la lanza sagrada Amano Nuvoco, cuyo eje estaba tallado en materiales que no pertenecían a este mundo, y cuya punta estaba incrustada con joyas preciosas que emitían luz propia, una luz que era el reflejo de la primera conciencia del universo. Izanagi e Izanami se dirigieron entonces hacia el puente flotante del cielo, una estructura de nubes y energía que servía de frontera entre lo sagrado y lo profano, entre la luz absoluta de los dioses y el abismo oscuro que esperaba ser ordenado. Al pararse sobre ese puente, la vastedad de lo que tenían por delante se manifestó en todo su peso. El mundo inferior era una masa oscura de agua y barro que giraba sin sentido. Un torbellino de elementos que no conocían el descanso ni la estabilidad. No había costas, no había montañas, solo el rugido sordo de una materia que pedía a gritos una dirección. Izanagi, sosteniendo con firmeza la lanza de joyas, la extendió hacia el abismo. Al sumergir la punta de la lanza en la profundidad del lodo primordial, el contacto produjo una vibración que recorrió todo el puente flotante del cielo. Fue el primer acto de voluntad sobre la materia inerte. Con un movimiento pausado y rítmico, Izanagi comenzó a agitar el caos. No fue una acción rápida, sino una labor que requería una sintonía perfecta con las corrientes del universo. El sonido de la lanza cortando la densidad del vacío era como el murmullo de 1000 olas rompiendo al mismo tiempo en una orilla que aún no existía. Las joyas de la lanza al girar desprendían destellos que iluminaban por primera vez las profundidades del océano primordial, revelando la complejidad de los elementos que allí se mezclaban. A medida que la lanza agitaba el lodo, lo pesado comenzó a hundirse y lo ligero comenzó a ascender, estableciendo la primera jerarquía de la naturaleza. La salmuera y el barro empezaron a adquirir una consistencia nueva, una resistencia que anunciaba la llegada de lo sólido. Cuando Izanagi consideró que el trabajo de agitación había concluido, retiró lentamente la lanza hacia las alturas del puente. Mientras la arma ascendía, una gota solitaria de agua salada y materia condensada quedó suspendida en su punta enjollada. Durante un instante eterno, esa gota brilló con una intensidad cegadora, conteniendo en su interior el germen de toda la geografía futura. Al desprenderse de la lanza y caer de regreso hacia el océano oscuro, la gota no se dispersó ni se perdió en la inmensidad. En el momento exacto en que tocó la superficie, se produjo una reacción que cambió la naturaleza de la realidad para siempre. La gota se solidificó con un crujido sordo, expandiéndose hacia afuera y hacia abajo hasta formar una masa de tierra firme, una isla que se creó a sí misma por la gracia de la intención divina. Esta fue la isla de Onogoro, el primer lugar sagrado, el centro del mundo y el santuario original de los dioses. Al ver que la tierra era finalmente una realidad, Izanagi e Izanami descendieron del puente flotante del cielo. Al poner un pie sobre la roca virgen de Onogoro, experimentaron sensaciones que hasta ese momento eran desconocidas para los seres celestiales. La dureza del suelo,
la humedad de la salinidad marina y la fijeza de un lugar que no se movía con las corrientes del viento. Onogoro era pequeña en comparación con lo que vendría después, pero en ese momento representaba el triunfo absoluto del orden sobre la confusión. Los dioses no perdieron tiempo y comenzaron a marcar la sacralidad de ese espacio. En el centro mismo de la isla, erigieron un pilar augusto, una columna de dimensiones colosales que atravesaba las nubes y servía de eje para todo el cosmos. Este pilar no era solo una estructura física, sino un símbolo de la conexión indestructible entre la tierra que acababan de pisar y el cielo de donde procedían. Era el punto de anclaje que impedía que el mundo volviera a caer en el caos. Junto al pilar, construyeron un palacio de una belleza austera y majestuosa. Un recinto diseñado para albergar no solo su presencia, sino también los rituales de creación que estaban por celebrarse. El palacio estaba hecho de maderas que olían a resina antigua y de piedras que guardaban el calor del primer sol que empezaba a asomarse en el horizonte. La lanza de joyas, habiendo cumplido su función de despertar a la materia, fue depositada en un lugar de honor, convirtiéndose en el tesoro más antiguo de la existencia. Sin embargo, a pesar de la solidez de la isla y la magnificencia del palacio, el silencio de Onogoro era un recordatorio constante de que la tarea aún estaba incompleta. El mundo era aún un lugar solitario, una isla diminuta rodeada de un océano infinito que clamaba por ser poblado. Los dioses sabían que su llegada a la Tierra no era el final del viaje, sino el inicio de una labor de parto cósmico que requeriría no solo su poder, sino también su sabiduría para entender las leyes de la armonía. El Koto Amatsukami, desde su retiro en la alta llanura del cielo, observaba cómo los dos creadores caminaban por las orillas de la isla, dejando las primeras huellas sobre la arena húmeda. Cada paso de Izanagi e Izanami sobre Onogoro era un acto de reclamación. La tierra respondía a su presencia con pequeños milagros, el brote de las primeras musgos entre las grietas de las rocas, el sonido del viento silbando entre las columnas del palacio y la formación de las primeras nubes que daban sombra al pilar del mundo. La creación ya no era un sueño de los dioses superiores, sino una realidad que respiraba. Pero esta realidad era delicada y dependía enteramente de que la dualidad entre el creador y la creadora se mantuviera en un equilibrio perfecto. La lanza de joyas había dado la forma, pero ahora correspondía a la palabra y al gesto divino dar la vida. Los dioses se prepararon para el primer gran ritual frente al pilar sagrado, conscientes de que cualquier error en la ejecución de la danza o en el orden de los discursos podría tener consecuencias que resonarían por toda la eternidad. El origen del universo japonés estaba así cimentado en la precisión y el respeto por el orden celestial, una enseñanza que quedaría grabada en cada isla que estaba a punto de emerger de las aguas. Una vez establecida la isla de Onogoro como el centro firme de la existencia, Izanagi e Izanami comprendieron que su estancia en la tierra firme no podía limitarse a la contemplación de lo creado. La soledad de aquella primera roca, rodeada por la inmensidad de un océano que aún carecía de vida, demandaba que la dualidad que ellos encarnaban se pusiera en movimiento. En el centro de su palacio, junto al pilar augusto que unía las profundidades con las alturas celestiales, los dos dioses decidieron formalizar su unión para dar origen a las naciones y a las deidades que administrarían los elementos. Este acto no debía ser un encuentro casual, sino un ritual sagrado que reflejara el orden jerárquico del cosmos que los Koto Amatsukami habían diseñado desde el principio de los tiempos.
El protocolo dictaba que ambos debían rodear el pilar central en direcciones opuestas, trazando un círculo que simbolizaba la totalidad del universo. Izanagi caminaría hacia la izquierda e Izanami hacia la derecha, y en el punto exacto donde sus caminos volvieran a converger, sellarían su compromiso con la palabra. El aire en la isla de Onogoro se volvió denso y cargado de una electricidad silenciosa mientras los dioses iniciaban su marcha. Cada paso sobre la piedra virgen resonaba como un eco en las llanuras del cielo. Cuando finalmente se encontraron cara a cara al otro lado del pilar, la emoción del momento desbordó la estructura del ritual. Izanami, maravillada por la presencia de su compañero y por la magnitud de la creación que los rodeaba, no esperó a que el principio masculino iniciara el diálogo. Fue ella quien rompió el silencio primero, exclamando con alegría lo afortunada que era al encontrarse con tan apuesto y noble joven. Izanagi, aunque correspondió al saludo, sintió de inmediato una perturbación en la armonía invisible que sostenía la realidad. Sabía que el orden se había invertido, que la palabra de la mujer había precedido a la del hombre, en un rito donde la estructura era la garantía de la perfección. Sin embargo, decidieron proseguir con su unión, esperando que la intención del corazón compensara el error de la forma. El resultado de este primer encuentro fue una lección amarga sobre la rigidez de las leyes divinas. El primer hijo que nació de ellos fue Hiruko, un ser sin huesos, carente de la forma digna de un dios, a quien la historia recordaría como el niño sanguijuela. Poco después nació la isla de Agua, igualmente imperfecta y débil. Ante la evidencia de que sus creaciones no poseían la solidez necesaria para sostener el mundo, los dioses se vieron obligados a colocar a su primogénito en un bote de juncos y entregarlo a las corrientes del mar, dejando su destino en las manos de lo desconocido. Aturdidos por el fracaso, regresaron a la alta llanura del cielo para buscar la sabiduría de los dioses ancestrales. La respuesta fue clara. El ritual había fallado porque la mujer había hablado primero. Se les instruyó que para que regresaran a Onogoro y repitieran la ceremonia con la precisión de un reloj cósmico, permitiendo que fuera Izanagi quien iniciara el intercambio verbal. Así lo hicieron, y en este segundo intento, el silencio de Izanami fue absoluto hasta que su compañero pronunció las palabras rituales. Solo entonces la creación floreció con una fuerza imparable. De esta unión correcta nacieron las 8 grandes islas que formarían el archipiélago de Japón. Surgieron de la espuma del mar con una vitalidad que llenó el horizonte de relieves y colores. Awaji, Shikoku, Oki, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y la inmensa Honshu. Tras las islas, la pareja divina comenzó a dar a luz a las deidades de la naturaleza, los kami de las piedras, de las aguas, de los árboles y los vientos. El mundo se volvía cada vez más complejo y hermoso, pero cada nuevo nacimiento exigía un sacrificio de la esencia de Izanami. La tragedia definitiva ocurrió con la llegada de Kagutsuchi, el dios del fuego. Al ser la encarnación de la combustión pura, su nacimiento quemó las entrañas de Izanami de manera irreversible. Mientras la diosa agonizaba, de sus fluidos finales nacieron aún más dioses vinculados a la tierra y al agua, como un último esfuerzo de la vida por resistir a la destrucción. Finalmente, Izanami abandonó el plano de los vivos, convirtiéndose en la primera deidad en conocer la frialdad de la muerte. Su cuerpo fue enterrado en el monte Hiba, y con ella una parte de la luz del mundo se extinguió. Izanagi, consumido por un dolor que no conocía precedentes, tomó su espada y terminó con la vida de Kagutsuchi, el hijo que le había arrebatado a su amada.
Pero el luto no trajo la paz, sino una desesperación que lo llevó a intentar lo imposible: descender al Yomi, la tierra de las tinieblas y los muertos, para traer de vuelta a Izanami. El camino hacia el inframundo era un descenso hacia lo húmedo y lo putrefacto, un lugar donde la luz de Takamagahara no podía penetrar. Tras recorrer senderos custodiados por sombras, Izanagi llegó a las puertas de un palacio oscuro donde encontró a su esposa. Ella le habló desde las sombras, advirtiéndole que ya era demasiado tarde, pues había probado el alimento del inframundo y su esencia ahora pertenecía a ese reino. Sin embargo, ante las súplicas de Izanagi, ella accedió a pedir permiso a las deidades del Yomi para regresar, con la única condición de que él no intentara verla hasta que el proceso terminara. La impaciencia y el amor, mezclados con la angustia, volvieron a traicionar el orden. Izanagi, incapaz de soportar la espera en la oscuridad, encendió un diente de su peine para usarlo como antorcha. Al iluminar el rostro de su esposa, no encontró a la radiante diosa que recordaba, sino un cuerpo en descomposición habitado por los 8 dioses del trueno que nacían de sus restos putrefactos. El horror superó a la devoción. Izanagi huyó despavorido, mientras Izanami, enfurecida y avergonzada por haber sido vista en ese estado, envió a las furias del inframundo y a los dioses del trueno a capturarlo. La persecución fue un escape desesperado a través de las fronteras de la realidad. Izanagi tuvo que usar todo su ingenio, arrojando objetos que se transformaban en comida y distracciones para las criaturas que lo seguían, hasta que finalmente alcanzó la frontera entre el mundo de los muertos y el de los vivos. En la entrada del Yomi, Izanagi encontró una roca tan inmensa que se necesitaban 1000 hombres para moverla, y con un esfuerzo divino selló para siempre el pasaje entre ambos mundos. Desde el otro lado de la piedra, la voz de Izanami resonó con una furia gélida, prometiendo que, como venganza por su traición y su desprecio, ella arrebataría cada día la vida de 1000 seres humanos de la tierra que habían creado juntos. Izanagi, con la tristeza de quien comprende que el ciclo de la vida ahora incluía irrevocablemente el final, respondió que, como compensación a esa pérdida, él haría que cada día nacieran 1500 nuevos seres. Así, el amor de la pareja original se transformó en la ley de la mortalidad, un equilibrio constante entre la vida que brota y la sombra que reclama su parte. Izanagi se encontró solo ante la gran roca, habiendo perdido a su compañera, pero habiendo establecido, a través del dolor y la tragedia, el ritmo del destino humano. El mundo ya no era un jardín de inocencia eterna, sino un lugar de transiciones, de despedidas y de una persistencia que florece a pesar de la inevitable presencia de la muerte. Tras haber sellado para siempre la entrada a el Yomi, con la roca inmensa que separó el mundo de la vida del reino de la putrefacción, Izanagi se encontró solo en la orilla de la existencia, cargando con la pesadez de la muerte sobre sus hombros divinos. El contacto con el inframundo no solo había herido su corazón, sino que había contaminado su esencia espiritual con la impureza más profunda, conocida en la tradición antigua como Kegare. Para un dios que procedía de las llanuras de luz del firmamento, la mácula del contacto con los difuntos era una carga insoportable que amenazaba a desequilibrar la pureza de la tierra que él mismo había ayudado a cimentar.
Izanagi comprendió que no podía regresar a su morada celestial ni continuar su labor creadora sin antes someterse a un acto de limpieza espiritual absoluto. Así, se dirigió hacia una pequeña desembocadura de un río de aguas cristalinas en la región de Miyazaki, buscando en la fluidez del agua dulce el remedio para el rastro de sombras que la tragedia de Izanami había dejado en su piel. El ritual de purificación, o misogi, que Izanagi llevó a cabo en aquellas orillas no fue simplemente un acto de higiene, sino el proceso de alquimia divina más importante de la cosmogonía japonesa. Al despojarse de sus vestiduras y de los adornos que habían estado expuestos al aire viciado del inframundo, cada objeto que tocaba el suelo se transformaba en una nueva deidad. De su bastón, de su cinturón, de sus brazaletes y de sus túnicas brotaron espíritus que poblarían los caminos y los cruces del mundo. Pero la verdadera magia estaba guardada para el momento en que su cuerpo desnudo entrara en contacto con las aguas corrientes. Izanagi se sumergió en la parte media del río, buscando el equilibrio entre la fuerza de la corriente superior y la quietud de la inferior. A medida que el agua lavaba las impurezas de su torso y sus extremidades, nacieron deidades protectoras del mar y de los puertos. Pero el clímax de esta regeneración ocurrió cuando el Dios creador decidió lavar su rostro, la sede de sus sentidos y de su percepción divina. Fue en ese instante de silencio absoluto, mientras el sol se reflejaba en las gotas que caían de sus manos, cuando el universo experimentó una expansión luminosa. Al lavar su ojo izquierdo, una chispa de resplandor inalcanzable se desprendió de su pupila para tomar forma propia. Así nació Amaterasu Omikami, la gran diosa que brilla en el cielo. Su nacimiento no fue un suceso ordinario, fue la aparición de la luz solar misma, una entidad de una belleza y autoridad tan vastas que desde el primer segundo de su existencia, el mundo recuperó la esperanza que había perdido con la partida de Izanami. Amaterasu encarnaba el orden, la calidez que permite la vida y la justicia que observa todo desde las alturas. Izanagi, asombrado por la perfección de su hija, comprendió que ella sería la encargada de gobernar las llanuras altas del cielo, asegurando que la luz nunca volviera a faltar en el archipiélago recién nacido. Inmediatamente, Izanagi llevó el agua hacia su ojo derecho para limpiar las últimas sombras del Yomi. De este acto surgió Tsukuyomi, el dios de la luna, una deidad de una serenidad plateada y misteriosa. Mientras su hermana representaba el fuego del mediodía y la actividad de los hombres, Tsukuyomi personificaba la calma de la noche, el ritmo de las mareas y el descanso necesario para que la tierra recuperara sus fuerzas. Su presencia aportaba el equilibrio de la sombra necesaria, una oscuridad que no era malvada como la del inframundo, sino protectora y reflexiva. Izanagi le otorgó el dominio sobre el reino de la noche, estableciendo así el primer ciclo del tiempo, donde la luz y la calma se turnarían para gobernar la percepción de los seres vivos. Finalmente, para completar la limpieza de sus sentidos, Izanagi lavó su nariz. De este último acto de purificación nació Susanoo, el dios de las tormentas y del mar embravecido. Susanoo era una fuerza de una naturaleza radicalmente distinta a la de sus hermanos,
En él recibía el poder destructivo y regenerador de la naturaleza salvaje, el viento que arranca los árboles, pero que también limpia el aire estancado. Era una deidad impulsiva, cargada con una energía que a menudo rozaba el caos, representando la parte del universo que no puede ser totalmente domesticada por el orden de Amaterasu ni por la quietud de Tsukuyomi. Izanagi le otorgó el dominio sobre los océanos y las tempestades, completando así la tríada de los hermanos nobles, los Mihashira no Usunomiko, quienes de ahora en adelante se encargarían de gestionar la realidad que sus padres habían soñado. Izanagi, al observar a sus 3 hijos más perfectos, sintió que su labor en el plano físico finalmente había alcanzado su propósito más noble. Había pasado de la nada absoluta al caos primordial, de la creación de la tierra al dolor de la muerte, y finalmente, a través del agua, había dado a luz la estructura que permitiría que el mundo sobreviviera a través de las Édanes. La purificación no solo lo había liberado del Kegare del inframundo, sino que había dotado al universo de una jerarquía sagrada. Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo no eran solo dioses, eran las 3 fuerzas fundamentales que regirían el alma de Japón y el comportamiento de la naturaleza. Con la entrega de sus dominios, Izanagi comenzó su retiro hacia los planos superiores de la existencia, dejando el destino de las islas en manos de esta nueva generación que, aunque divina, pronto conocería las tensiones, los celos y los conflictos que surgen cuando fuerzas tan inmensas deben convivir en un mismo firmamento. El nacimiento de estos 3 hermanos marca el fin de la era de la creación física y el inicio de la era de la gestión celestial. Es el punto donde la mitología japonesa se vuelve introspectiva, analizando cómo el orden de la luz de Amaterasu debe aprender a coexistir con la imprevisibilidad de la tormenta de Susanoo. Las aguas del río de Miyazaki, que una vez lavaron las penas de un dios viudo, quedaron consagradas para siempre como el recordatorio de que incluso tras el contacto más oscuro con la tragedia, existe un proceso de renovación capaz de engendrar la luz más pura. Este es el legado de los 3 hermanos nobles, una realidad sostenida por el equilibrio entre el sol, la luna y el mar, nacidos de un acto de voluntad que eligió la vida y la limpieza sobre la resignación ante las sombras del pasado. Tras el retiro de Izanagi a las regiones más profundas del plano celestial, la responsabilidad de sostener el orden del universo recayó sobre los hombros de su hija primogénita, Amaterasu Omikami. Su nombre, que puede traducirse como la gran diosa que brilla en el cielo, no es solamente una designación honorífica, sino la descripción exacta de su esencia y su función. Ella no es solamente una deidad que habita en el sol, sino que es la luz solar misma, la fuerza que permite que la vida florezca en las 8 islas de Japón y que el orden se imponga sobre las tinieblas del caos que aún acechan en los rincones del mundo. Desde su ascenso a la alta llanura del cielo, Takamagahara, Amaterasu estableció una soberanía basada en la armonía, la agricultura y la justicia. Su presencia transformó las llanuras celestiales en un reflejo de perfección, donde el tiempo transcurría con una cadencia sagrada dictada por el crecimiento de los campos de arroz celestiales que ella misma cultivaba con esmero. La importancia de Amaterasu en la cosmovisión japonesa trasciende lo puramente mitológico para adentrarse en el terreno de la identidad nacional y la estructura del poder. Según la tradición, ella es la ancestro directa de la familia imperial japonesa,
estableciendo un vínculo inquebrantable entre lo divino y lo terrenal. Esta conexión se originó cuando la diosa decidió enviar a su descendencia para pacificar y gobernar las islas, entregándoles la autoridad necesaria para actuar en su nombre. Por esta razón, la figura de Amaterasu no es percibida como una deidad lejana y abstracta, sino como la madre de la civilización, la guardiana de las leyes y la fuente de toda legitimidad. Su luz no solo calienta los campos, sino que también ilumina la rectitud de las acciones humanas, exigiendo que la pureza y el respeto por los rituales sean la base de la convivencia. En Takamagahara, la vida de Amaterasu estaba dedicada a la preservación del equilibrio. Se la describe a menudo en su salón de tejidos, donde junto a sus damas de compañía hilaba las vestiduras de los dioses y las tramas del destino. Este acto de tejer es profundamente simbólico, pues representa la interconexión de todas las cosas bajo la luz del sol. Cada hilo que cruzaba el telar era una vida, un río o una montaña que recibía su calor y su propósito. Mientras el telar funcionaba y el arroz crecía en los campos divinos, el universo se mantenía en un estado de paz absoluta. Sin embargo, esta estabilidad dependía de que los demás poderes de la naturaleza respetaran la soberanía de la diosa Sol. Amaterasu encarnaba la responsabilidad del gobernante, aquel que no solo disfruta del poder, sino que trabaja incansablemente para asegurar que el bienestar de sus súbditos y del entorno natural sea constante. El culto a Amaterasu encontró su hogar terrenal más sagrado en el gran santuario de Ise, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la arquitectura refleja la sencillez y la pureza de la era de los dioses. En este recinto, el espejo sagrado, que representa la veracidad y el reflejo de su propia alma, se custodia como el tesoro más preciado de la nación. La diosa no exige sacrificios sangrientos ni demostraciones de fuerza, sino sinceridad de corazón y la observancia de la limpieza espiritual. Para el pensamiento sintoísta, la luz de Amaterasu está presente en la chispa de vida de cada ser, y reconocer su soberanía es, en esencia, reconocer el valor de la vida misma y la necesidad de protegerla contra la entropía y el desorden. A pesar de su inmenso poder y de la veneración que recibía de los demás dioses, la soberana del sol no estaba exenta de los conflictos que surgen de la convivencia entre fuerzas opuestas. Su hermano, Susanoo, el dios de las tormentas, representaba todo lo que Amaterasu intentaba ordenar. Mientras ella buscaba la fijeza de los campos de arroz, él traía la imprevisibilidad de los vientos. Mientras ella buscaba la quietud del telar, él traía el estruendo de los truenos. Esta tensión entre el orden solar y el caos elemental es uno de los temas centrales de su historia. Amaterasu, en su sabiduría, intentó durante mucho tiempo integrar a su hermano en el orden celestial, ofreciéndole oportunidades para redimirse y canales para expresar su energía desbordante. Sin embargo, la naturaleza del sol y la de la tormenta son, por definición, difíciles de reconciliar en un mismo espacio sin que se produzca una fractura. El equilibrio que Amaterasu aporta al mundo se manifiesta también en su relación con el paso de las estaciones y los ciclos de la agricultura. Ella es la responsable de que la primavera regrese,
y de que las cosechas lleguen a su madurez. Sin su intervención constante, el mundo caería en una noche eterna y gélida, similar a la que Izanagi presenció en el inframundo. Por ello, la gratitud hacia la soberana del sol es una constante en los rituales de cada aldea y ciudad de Japón. Cada festival de cosecha es, en última instancia, un agradecimiento a la luz que permitió que el grano brotara de la tierra que Izanagi e Izanami formaron. Ella es el puente que asegura que el esfuerzo de la creación original no se pierda en la esterilidad de las sombras. La figura de Amaterasu nos habla de una divinidad que es, ante todo, una fuente de orden ético y estético. Su luz no es cegadora ni destructiva, sino una claridad que permite ver las cosas tal como son, promoviendo la honestidad y la transparencia. En el arte y la literatura se la representa con una dignidad serena, rodeada de un aura que calma las aguas y detiene los vientos violentos. Sin embargo, detrás de esa serenidad reside una determinación inquebrantable para proteger el mundo que le fue confiado. Su papel como soberana del sol no es un privilegio estático, sino un compromiso activo con la vida. Es esta combinación de autoridad suprema y cuidado maternal lo que la ha convertido en el corazón palpitante de la mitología japonesa durante milenios. Al final del día, cuando el sol desciende tras las montañas del oeste, el mundo no queda abandonado, pues la promesa de Amaterasu es la de un regreso inevitable. Su soberanía es cíclica y eterna, recordándonos que incluso cuando la oscuridad parece avanzar, la luz posee una fuente inagotable en las llanuras del cielo. La historia de Amaterasu es la historia de cómo la civilización aprendió a organizarse bajo un propósito común, encontrando en la luz del sol el modelo de una vida vivida con rectitud, trabajo y respeto por lo sagrado. Ella es el eco más brillante de los dioses, la voz que asegura que, mientras el sol se eleve sobre el horizonte, el secreto de los 8 millones de dioses seguirá vivo en cada rincón del mundo. El orden que Amaterasu había establecido en las llanuras celestiales de Takamagahara parecía inquebrantable. Una sinfonía de trabajo rítmico y crecimiento constante que aseguraba la prosperidad tanto de los dioses como de las islas recién creadas. Sin embargo, la armonía de la luz siempre es acechada por la sombra del caos, y en este caso, la amenaza provenía de su propio hermano, Susanoo, el dios de las tormentas, impulsado por una envidia profunda y una naturaleza indomable, comenzó a ejecutar una serie de actos que desafiaban la autoridad de la soberana del sol y la pureza de sus dominios. Susanoo no se limitó a destruir los canales de riego que alimentaban los campos de arroz divinos, sino que cometió ofensas que herían el alma misma de la creación, culminando en un acto de profanación en el salón de tejidos, donde Amaterasu hilaba el destino junto a sus damas. Ante la violencia y la falta de respeto hacia lo sagrado, la diosa experimentó un sentimiento que hasta entonces era ajeno a su naturaleza: el miedo y la indignación absoluta. Superada por la actitud de su hermano y por la incapacidad de los otros dioses para frenar tal caos, Amaterasu decidió retirarse del mundo. En un gesto de renuncia que sacudió los cimientos del universo, la diosa Sol se encerró en la cueva de la roca celestial,
conocida como Ama no Iwatu, sellando la entrada con una piedra inmensa que solo una fuerza divina podría mover. El efecto de esta acción fue inmediato y devastador. Al ocultarse la fuente de toda claridad, el mundo entero se sumergió en una espesa y gélida oscuridad. Takamagahara y las 8 islas de Japón perdieron su color y su calor, quedando a merced de los espíritus del desorden que prosperan en las sombras. Las plantas comenzaron a marchitarse, los fríos perdieron su brillo, y el pánico se extendió entre los 8 millones de dioses, quienes comprendieron que sin la luz de Amaterasu, la existencia misma estaba condenada a regresar al estado de lodo y silencio, del cual Izanagi e Izanami la habían rescatado. El retiro de la diosa no era solo un acto de protesta, sino un colapso del sistema vital que sostenía la realidad. Reunidos en el lecho seco del río celestial de la tranquilidad, los 8 millones de deidades buscaron desesperadamente una solución. Comprendieron que la fuerza bruta no serviría para abrir la cueva, pues intentar forzar la entrada solo lograría que Amaterasu se hundiera más profundamente en su aislamiento. Bajo la dirección de Omoikane, el dios de la sabiduría y el pensamiento profundo, trazaron un plan basado en el ingenio, la curiosidad y la alegría. Sabían que para atraer a la luz de vuelta debían ofrecerle algo que la propia luz deseara ver. Comenzaron a realizar preparativos que parecían una celebración en medio de la tragedia. Forjaron un espejo de metal pulido con una claridad absoluta, tallaron joyas de jade en forma de coma y trajeron gallos de largas plumas cuya función era anunciar un amanecer que aún no llegaba. Pero el corazón del plan residía en una danza. La deidad encargada de liderar este esfuerzo fue Amane Ono Usume, la diosa del júbilo y la danza. Mientras los demás dioses observaban en silencio, Usume volcó un barril de madera frente a la entrada de la cueva y comenzó a bailar sobre él con una energía frenética y rítmica. Su danza no era solemne ni contenida, era una expresión de vida pura, llena de gestos audaces que pronto provocaron las risas de los 8 millones de dioses. El estruendo de la alegría divina resonó contra las paredes de piedra de Amano Iwatu. Dentro de la cueva, Amaterasu, sumida en su tristeza, escuchó las risas y la música. La curiosidad comenzó a vencer a su miedo. No lograba entender cómo era posible que, en su ausencia y bajo la oscuridad total, el mundo pudiera celebrar con tal entusiasmo. Incapaz de resistir la duda, la diosa se acercó a la grieta de la roca y preguntó qué sucedía afuera. Los dioses, con astucia, le respondieron que celebraban porque habían encontrado a una deidad aún más brillante y majestuosa que ella. En ese momento, sostuvieron el espejo frente a la abertura. Amaterasu, queriendo ver quién era su supuesta rival, se asomó un poco más y quedó deslumbrada por su propio reflejo en el metal pulido. Nunca antes había visto la magnitud de su propia luz reflejada con tal pureza. En ese instante de vacilación y asombro, el dios de la fuerza física, Tajikarao, que acechaba junto a la roca, aprovechó la oportunidad para sujetar la mano de la diosa y tirar de ella hacia afuera con una potencia que movió la inmensa piedra de la entrada. Inmediatamente otro dios tendió una cuerda de paja sagrada, conocida como Shimenawa, detrás de ella para evitar que pudiera regresar al encierro. Con la salida de Amaterasu, la luz inundó nuevamente Takamagahara y las islas del mundo. El color regresó a las flores, el calor a la tierra y el orden a los corazones de los hombres y los dioses. La crisis de la cueva celestial dejó una enseñanza profunda en la mitología japonesa.
La luz es esencial para la vida, pero la luz también necesita de la comunidad, de la risa y del ingenio para mantenerse presente. Amaterasu comprendió que su papel como soberana era indispensable, pero los demás dioses comprendieron que debían proteger la paz de la diosa Sol para asegurar la supervivencia de todos. Susanoo fue finalmente desterrado del cielo como consecuencia de sus actos, pero el mundo que emergió de la oscuridad era un mundo más sabio, uno que conocía el valor de la alegría como la única fuerza capaz de convencer a la luz de abandonar su refugio de sombras. La cuerda de paja que impidió el regreso a la cueva se convirtió desde entonces en el símbolo de los espacios sagrados, marcando la frontera entre la oscuridad del aislamiento y la claridad de la vida compartida bajo el sol. Los dioses, con astucia, le respondieron que celebraban porque habían encontrado a una deidad aún más brillante y majestuosa que ella. En ese momento, sostuvieron el espejo frente a la abertura. Amaterasu, queriendo ver quién era su supuesta rival, se asomó un poco más y quedó deslumbrada por su propio reflejo en el metal pulido. Nunca antes había visto la magnitud de su propia luz reflejada con tal pureza. En ese instante de vacilación y asombro, el dios de la fuerza física, Tallikarao, que acechaba junto a la roca, aprovechó la oportunidad para sujetar la mano de la diosa y tirar de ella hacia afuera con una potencia que movió la inmensa piedra de la entrada. Inmediatamente otro dios tendió una cuerda de paja sagrada, conocida como Shimenawa, detrás de ella para evitar que pudiera regresar al encierro. Con la salida de Amaterasu, la luz inundó nuevamente Takamagahara y las islas del mundo. El color regresó a las flores, el calor a la tierra y el orden a los corazones de los hombres y los dioses. La crisis de la cueva celestial dejó una enseñanza profunda en la mitología japonesa. La luz es esencial para la vida, pero la luz también necesita de la comunidad, de la risa y del ingenio para mantenerse presente. Amaterasu comprendió que su papel como soberana era indispensable, pero los demás dioses comprendieron que debían proteger la paz de la diosa Sol para asegurar la supervivencia de todos. Susanoo fue finalmente desterrado del cielo como consecuencia de sus actos, pero el mundo que emergió de la oscuridad era un mundo más sabio, uno que conocía el valor de la alegría como la única fuerza capaz de convencer a la luz de abandonar su refugio de sombras. La cuerda de paja que impidió el regreso a la cueva se convirtió desde entonces en el símbolo de los espacios sagrados, marcando la frontera entre la oscuridad del aislamiento y la claridad de la vida compartida bajo el sol. En el vasto panteón de la mitología japonesa, pocos nombres evocan un misterio tan profundo y una soledad tan melancólica como el de Tsukuyomi no Mikoto, el dios de la luna. Nacido del ojo derecho de Izanagi durante el ritual de purificación en las aguas del río de Miyazaki, Tsukuyomi surgió como la contraparte necesaria para la brillantez de su hermana Amaterasu. Mientras ella fue investida con el gobierno de las llanuras solares y el día, a él se le entregó el dominio sobre el reino de la noche y el paso de los meses. Tsukuyomi no es una deidad de fuego o de acción ruidosa. Su esencia es la de la introspección, el brillo sutil que guía a los viajeros en la oscuridad y el ritmo silencioso que gobierna las mareas. Sin embargo, a diferencia de su hermana, cuya historia está llena de luz y comunidad, la crónica de Tsukuyomi está marcada por una ruptura definitiva que lo condenó a habitar en los márgenes del firmamento, lejos de la calidez del sol. La razón por la cual el sol y la luna nunca comparten el mismo espacio en el cielo no es para la mitología japonesa un simple fenómeno astronómico,
sino el resultado de un conflicto ético y un banquete que terminó en tragedia. Todo comenzó cuando Amaterasu, desde su trono celestial, envió a su hermano Tsukuyomi a la tierra para que actuara como su representante en una visita a la deidad de los alimentos, Ukemochi. La diosa Sol deseaba estrechar los lazos con la proveedora de sustento para asegurar que las 8 islas nunca conocieran el hambre. Tsukuyomi descendió del cielo con la solemnidad que lo caracterizaba y fue recibido por Ukemochi en un gran salón. Para honrar al enviado de la luna, la deidad de la comida comenzó a preparar un banquete de una manera que Tsukuyomi encontró profundamente perturbadora y ofensiva a su naturaleza divina y su búsqueda de pureza. Ukemochi, haciendo uso de sus poderes sagrados, comenzó a manifestar los alimentos directamente de su propio cuerpo. De su boca surgieron pescados frescos y arroz perfectamente cocido. De sus ojos y oídos brotaron semillas y vegetales. De su nariz emanaron carnes y frutos de la tierra. Para la deidad de los alimentos, este era un acto de generosidad suprema, una entrega de su propia esencia para nutrir al invitado. Sin embargo, Tsukuyomi, imbuido del rigor de la limpieza espiritual que su padre Izanagi le había inculcado, vio en este gesto una impureza intolerable. Consideró que ofrecer comida que había salido de los orificios del cuerpo era una falta de respeto imperdonable hacia un dios de su linaje. En un arrebato de ira fría y juicio implacable, Tsukuyomi desenvainó su espada y terminó con la vida de Ukemochi en el lugar mismo del banquete. Incluso en la muerte, el cuerpo de la diosa siguió proveyendo. De su cadáver brotaron los 5 cereales básicos y los gusanos de seda, asegurando que la humanidad tuviera sustento, pero el acto de violencia ya había fracturado la paz divina. Cuando Tsukuyomi regresó a Takamagahara y relató lo sucedido, esperando quizás una validación de su sentido de la pureza, Amaterasu reaccionó con un horror e indignación que sacudieron los cimientos del cielo. La diosa Sol no vio en la acción de su hermano un acto de rectitud, sino una crueldad innecesaria contra una deidad benevolente que solo buscaba ofrecer hospitalidad. La furia de Amaterasu fue tan absoluta que declaró que Tsukuyomi era un dios maligno y que a partir de ese instante no deseaba volver a verlo jamás. Fue este decreto divino el que separó para siempre los caminos de los 2 hermanos. Amaterasu se reservó el dominio del día, y Tsukuyomi fue desterrado a habitar exclusivamente en las sombras de la noche, moviéndose siempre en el lado opuesto del horizonte para evitar cualquier encuentro con la luz de su hermana. Esta separación eterna convirtió a Tsukuyomi en el dios olvidado, una figura que rara vez aparece en los templos o en los grandes festivales en comparación con Amaterasu o Susanoo. Su retiro a la oscuridad simboliza la parte de la psique y de la naturaleza que es solitaria, nocturna y a veces demasiado rígida en sus principios. Sin embargo, su papel sigue siendo fundamental para el equilibrio de la vida. Él es quien cuenta los días y los meses. De hecho, su nombre puede interpretarse como el que cuenta las lunas, otorgando al hombre el calendario para la siembra y el conocimiento de los ciclos naturales. Mientras Amaterasu otorga la energía para el crecimiento, Tsukuyomi otorga el tiempo para la reflexión y el reposo. Su luz de plata es el recordatorio de que la pureza mal entendida, cuando carece de compasión, puede llevar al aislamiento más absoluto. El dios de la luna habita ahora en un palacio de cristal en el cielo nocturno, observando las 8 islas desde una distancia melancólica.
Su mito explica por qué la noche es el reino del silencio y por qué la luna parece buscar siempre algo que nunca alcanza. A pesar de su carácter sombrío, Tsukuyomi es una deidad necesaria. Sin su dominio, el mundo viviría en una actividad incesante que terminaría por agotar la vitalidad de todos los seres. Él es el guardián de la calma, el protector de los sueños y el señor de las sombras que permiten que la luz sea apreciada. En el silencio de la noche japonesa, el eco de Tsukuyomi sigue presente en el brillo de los estanques y en el susurro del viento entre los pinos, recordándonos que, incluso en la soledad del destierro, la divinidad cumple una función esencial en el gran tapiz de la existencia. Tras los eventos que provocaron el retiro de Amaterasu a la cueva celestial y la subsiguiente restauración de la luz, el Consejo de los 8 millones de dioses dictaminó que la convivencia en Takamagahara no podía continuar bajo la amenaza constante de la impulsividad de Susanoo, el dios de las tormentas, cuyo llanto inicial por la ausencia de su madre Izanami había hecho que las montañas se marchitaran y los ríos se secaran, fue finalmente despojado de sus títulos celestiales. Como castigo por su comportamiento errático y violento, se le cortó la barba, se le arrancaron las uñas de los pies y de las manos y fue expulsado de las llanuras del cielo hacia el mundo terrenal. Este descenso no solo fue un cambio de geografía, sino una caída desde la gracia divina hacia la cruda realidad de la mortalidad y el esfuerzo. Susanoo, el señor de los mares y los vientos, se encontró caminando como un exiliado por la región de Izumo, en las orillas del río Hi, desprovisto de la gloria de sus hermanos, pero cargando aún con la fuerza indomable que corría por sus venas. Fue en esta región de bosques densos y cielos cargados de nubes donde el dios de la tormenta encontraría su verdadera naturaleza, no a través de la destrucción, sino de la protección. Mientras caminaba por la ribera del río, Susanoo escuchó un llanto que se mezclaba con el murmullo del agua. Al acercarse, encontró a una pareja de ancianos, dioses terrenales de las montañas, que consolaban a una joven llamada Kushinada Hime. Al preguntar por la razón de su desconsuelo, los ancianos relataron una tragedia que se repetía cada año. Una criatura de una maldad insondable, la serpiente de 8 cabezas, conocida como Yamata no Orochi, descendía de las montañas para devorar a una de sus hijas. Ya habían perdido a 7, y con el cambio de estación, el monstruo regresaba por la última de ellas. La serpiente era descrita como una fuerza de la naturaleza corrupta. Sus 8 cabezas y 8 colas se extendían por 8 valles. Sus ojos eran de un rojo encendido como las bayas de invierno, y sobre su lomo crecían musgos y pinos, mientras su vientre siempre goteaba sangre y fuego. Susanoo, en un instante de claridad que marcó el inicio de su redención, comprendió que su fuerza, aquella que en el cielo solo había causado desorden, tenía un propósito sagrado en la tierra. Prometió salvar a la joven a cambio de su mano en matrimonio, pero no lo haría únicamente a través de la confrontación directa, sino empleando una astucia que reflejaba su madurez recién adquirida. Bajo sus órdenes, los ancianos prepararon un cerco con 8 puertas, y detrás de cada una colocaron una plataforma con una tina llena de sake refinado 8 veces. Susanoo transformó a Kushinada Hime en un peine de dientes finos y lo ocultó en su propio cabello para protegerla del peligro inminente. Cuando el cielo se oscureció y el aire se llenó del hedor a azufre y descomposición, Yamata no Orochi emergió de las profundidades de la montaña. La criatura, atraída por el aroma del sake, introdujo cada una de sus 8 cabezas por las 8 puertas de la empalizada.
Mientras bebía con avidez el licor sagrado, la embriaguez comenzó a nublar sus sentidos. Susano esperó pacientemente a que el monstruo cayera en un sueño profundo, y en ese momento desenvainó su espada de 10 palmos y comenzó a cercenar las cabezas y las colas de la serpiente. El río Ji se tiñó de un rojo intenso, transformándose en una corriente de sangre que fluía hacia el mar. Sin embargo, al llegar a la última cola de la criatura, el filo de su espada chocó contra algo de una dureza sobrenatural. Al abrir la carne del monstruo, Susano descubrió una espada de un resplandor plateado y una fuerza inaudita, la espada Kusanagi no Tsurugi. Reconociendo que un tesoro de tal magnitud no pertenecía a un exiliado, decidió enviarla a su hermana Amaterasu como una ofrenda de paz, sellando así su reconciliación con el orden celestial. Tras la derrota de la serpiente, Susano construyó un palacio en la tierra de Suga para vivir junto a su esposa. Se dice que al contemplar las nubes blancas que se elevaban sobre su nuevo hogar, compuso el poema más antiguo de Japón, celebrando la paz que finalmente había encontrado en la protección de su familia y de la tierra que lo había acogido. La figura de Susano cambió para siempre en el alma de Japón. Dejó de ser visto únicamente como el dios destructivo de las tempestades, para convertirse en el héroe fundador de Izumo, el guardián contra las plagas y el protector de la agricultura frente a las fuerzas del caos. Su historia enseña que la furia, cuando es canalizada a través de la compasión y el sacrificio, puede transformarse en una fuerza creadora capaz de purificar el mundo. El legado de Susano en la mitología japonesa es el de la redención a través de la acción. Él representa la capacidad de cambiar su propio destino y de encontrar la divinidad en el servicio a los demás. Su batalla contra Yamata no Orochi es la lucha eterna del orden civilizador contra la naturaleza salvaje y devoradora. Aunque su morada final se encuentra en la lejana tierra de las raíces, su eco resuena en cada santuario de Izumo y en cada festival donde se celebra la victoria de la vida sobre la oscuridad. Susano nos recuerda que incluso los dioses más turbulentos pueden encontrar su calma cuando comprenden que su poder no es para su propio deleite, sino para ser el escudo que defiende la belleza de las 8 islas y el alma de las cosas que en ellas habitan. En el corazón de la identidad japonesa, más allá de los mitos y las leyendas, existen 3 objetos físicos que actúan como el puente definitivo entre el tiempo de los dioses y la historia de los hombres, conocidos como Sanshu no Jingi, o las 3 joyas sagradas. Estos objetos no son meras reliquias arqueológicas ni símbolos metafóricos, sino la encarnación misma de las virtudes necesarias para gobernar y sostener el orden en el mundo. El espejo Yata no Kagami, la joya Yasakani no Magatama y la espada Kusanagi no Tsurugi forman una triada de poder que, según la tradición sintoísta, fue entregada por la propia Amaterasu a su nieto, Ninigi, cuando éste descendió del cielo para pacificar las islas. Estos tesoros representan la legitimidad del linaje imperial y, a su vez, las 3 cualidades fundamentales del espíritu: la sabiduría, la benevolencia y el valor. Lo que hace que estos objetos sean únicos en la historia de las religiones es su carácter oculto. No están expuestos a la vista del público ni de los eruditos, sino que permanecen sellados en santuarios y palacios, protegidos por el misterio y el respeto que emanan de su origen divino. El primero de estos tesoros, el espejo Yata no Kagami, es considerado el más sagrado de los 3 y se encuentra custodiado en el gran santuario de Ise. Su origen se remonta al momento más crítico de la mitología, cuando el mundo quedó sumergido en las tinieblas tras el retiro de Amaterasu a la cueva celestial.
forjado por los dioses para reflejar la belleza de la soberana del sol y atraerla hacia el exterior. El espejo representa la veracidad y la sabiduría. Un espejo no miente, devuelve la imagen exacta de lo que tiene frente a sí, sin adornos ni distorsiones. En el contexto de la autoridad, simboliza la capacidad del gobernante para verse a sí mismo con honestidad y para comprender la realidad del mundo con claridad meridiana. Se dice que el espejo contiene el alma misma de Amaterasu, y por ello, su presencia es tratada con la misma reverencia que se le otorgaría a la diosa en persona. Es el símbolo de una luz que no solo ilumina el exterior, sino que penetra en la oscuridad de la conciencia para revelar la verdad. La joya Yasakani de Magatama, por su parte, representa la benevolencia y la continuidad de la vida. Las magatamas son cuentas de piedra en forma de coma o de feto, un diseño que se remonta a la prehistoria de Japón y que simboliza el germen de la existencia y la fertilidad de la tierra. Esta joya en particular fue una de las ofrendas colgadas en el árbol sagrado frente a la cueva de Amaterasu para celebrar su regreso. Su forma curva evoca la flexibilidad y la suavidad, cualidades que un soberano debe poseer para cuidar de su pueblo con compasión. A diferencia de la rigidez del metal, la piedra preciosa sugiere una conexión con el alma y con los ciclos de la naturaleza que nacen y mueren para volver a brotar. Es el tesoro que vincula la voluntad de los dioses con el bienestar cotidiano de los seres vivos, asegurando que la autoridad no se convierta en tiranía, sino en una fuerza protectora que nutre el crecimiento de la nación. El tercer tesoro es la espada Kusanagi no Tsurugi, el símbolo del valor y la fuerza necesaria para enfrentar el mal. Como se relató en el ciclo de Susanoo, esta espada no fue forjada por manos humanas ni divinas en un taller, sino que fue hallada en el interior de la última cola de la gran serpiente Yamata no Orochi, originalmente llamada Ame no Murakumo, o la espada de las nubes del cielo. Su nombre cambió tras una legendaria batalla en la que fue utilizada para cegar la hierba y controlar el fuego durante una emboscada, demostrando que su poder no reside solo en la destrucción, sino en la capacidad de transformar el entorno para sobrevivir. Representa la determinación del espíritu para cortar la confusión y proteger la paz a través de la acción decisiva. Sin embargo, su historia es también la más turbulenta de los tres tesoros, habiéndose perdido simbólicamente en el mar durante grandes batallas históricas, lo que refuerza la idea de que el valor es una virtud que debe ser constantemente recuperada y demostrada. La importancia de estos objetos en el Japón contemporáneo sigue siendo absoluta. Cada vez que un nuevo emperador asciende al trono del crisantemo, se lleva a cabo una ceremonia privada donde se le hace entrega de las réplicas o los cofres que contienen los originales de la espada y la joya, mientras que el espejo permanece en Ise como el ancla espiritual de la nación. Este ritual asegura que el gobernante no actúa por voluntad propia, sino como un guardián de una herencia que comenzó con Izanagi e Izanami. La mitología de Japón no se limita a las crónicas épicas de los grandes linajes celestiales, sino que se derrama de forma cotidiana sobre el paisaje, habitando en los detalles más pequeños y en los fenómenos más imponentes. Para comprender el alma de esta cultura, es necesario profundizar en la distinción, a veces difusa, entre los kami y los yokai, dos categorías de seres que representan la presencia de lo invisible en el mundo físico. Los kami son por definición
las deidades o espíritus que encarnan lo sagrado. No son dioses en el sentido occidental, como seres omnipotentes y alejados de la materia, sino que son la esencia misma de lo que es asombroso, noble o poderoso. Un kami puede ser el sol que calienta los campos, pero también puede ser una piedra de forma inusual, un árbol milenario que ha sobrevivido a las tormentas, o la memoria de un antepasado que dejó una huella imborrable en su comunidad. El shintoísmo nos enseña que el mundo no es un escenario inerte que los humanos simplemente ocupamos, sino un tejido vibrante de 8 millones de conciencias que merecen ser reconocidas y respetadas. La naturaleza de un kami es dual, poseyendo un lado pacífico que trae prosperidad y equilibrio, conocido como Nigi Mitama, y un lado turbulento y destructivo, llamado Ara Mitama. Esta ambivalencia refleja la realidad de la propia naturaleza. El mismo río que riega los cultivos puede en un momento de furia desbordarse y arrasar con una aldea. Por ello, la relación de los japoneses con los kami no se basa en la sumisión, sino en el mantenimiento de una armonía constante a través de la purificación y el agradecimiento. Cuando una comunidad construye un santuario o coloca una cuerda de paja sagrada alrededor de un árbol roble antiguo, no está adorando a un objeto, sino reconociendo la presencia de una fuerza vital que es anterior y superior a la voluntad humana. En este sistema de pensamiento, la santidad no es algo que se otorga desde afuera, sino algo que emana desde el interior de todas las cosas que poseen una belleza o una fuerza excepcional. En el reverso de esta moneda espiritual, encontramos a los yokai, criaturas que habitan en los márgenes de la comprensión humana y que representan los aspectos más extraños, aterradores o incluso humorísticos de lo invisible. Si los kami son la encarnación de lo sagrado y el orden natural, los yokai son las manifestaciones de lo inexplicable y lo liminal. A menudo, un yokai nace de una emoción intensa, de un objeto descuidado o de un rincón de la naturaleza que ha sido perturbado. Son seres vinculados a la tierra, a los ríos y a las sombras de las casas, moviéndose en la penumbra entre lo que sabemos y lo que tememos. A diferencia de los kami, que suelen recibir culto en santuarios, los yokai se encuentran en los relatos populares, advirtiendo sobre los peligros del bosque o personificando las ironías de la vida diaria. Sin embargo, la frontera entre ambos no es absoluta. Un yokai que es tratado con respeto y ritualidad a lo largo del tiempo puede llegar a ser venerado como un kami, demostrando la fluidez de lo espiritual en el Japón antiguo. Esta visión del mundo, donde todo tiene un alma, se conoce como animismo sintoísta y ha dado forma a una ética de respeto universal. Si un árbol no es solo madera, sino el hogar de un espíritu, su tala no puede ser un acto de explotación ciega, sino un proceso que requiere permiso y compensación. Esta sensibilidad se extiende incluso a los objetos inanimados. En la tradición japonesa existe el concepto de tsukumogami, objetos que, al alcanzar los 100 años de antigüedad, adquieren un alma propia. Esto refleja la idea de que la atención, el uso y el cuidado que otorgamos a las cosas que nos rodean terminan por imbuirlas de una esencia vital. En un mundo moderno marcado por lo desechable, el eco de los kami y los yokai nos recuerda que la materia tiene memoria y que el respeto por nuestro entorno es, en última instancia, el respeto por nosotros mismos y por el equilibrio del cosmos que Izanagi e Izanami iniciaron con la primera gota de sal. La presencia de los yokai y los kami en el arte y la cultura popular contemporánea no es una coincidencia, sino una supervivencia de una forma de ver la realidad que se niega a morir frente al avance de la tecnología.
Desde las figuras protectoras en las esquinas de las calles hasta las representaciones en el cine de animación, estas entidades siguen actuando como los guardianes de la imaginación y la moralidad. Nos enseñan que el misterio es una parte esencial de la vida y que no todo lo que existe debe ser medido, pesado o explicado por la razón. Al reconocer el alma en todas las cosas, Japón ha construido una civilización que, a pesar de sus rascacielos y su vanguardia técnica, sigue deteniéndose ante un bosque envuelto en niebla, sabiendo que en ese silencio habita un eco de los dioses que todavía tiene algo que decirnos. A pesar de los siglos transcurridos, desde que la lanza de joyas agitó las aguas del caos, y de la vertiginosa transformación tecnológica que ha convertido a Japón en una de las naciones más vanguardistas del mundo, el eco de los dioses shintoístas no ha enmudecido. Al caminar por las calles de una metrópolis como Tokio, entre el resplandor de los carteles de neón y la arquitectura de acero, es común encontrar, en el rincón más inesperado, una pequeña puerta torii de color vermellón que marca la entrada a un mundo distinto. El shintoísmo no sobrevive en Japón como una reliquia de museo o como un conjunto de dogmas escritos en libros antiguos, sino como una presencia viva y silenciosa que se manifiesta en la estética, en la ética del trabajo y sobre todo en la relación profunda y respetuosa que los japoneses mantienen con el entorno natural. No es una religión que se profese solo en los templos, sino una forma de percibir la realidad que asume que lo sagrado es una parte intrínseca de lo cotidiano, una vibración que fluye a través de los bosques, las ciudades y los hogares. Esta persistencia de lo sagrado se hace evidente en el concepto de la pureza y la limpieza, valores que Izanagi estableció tras su regreso del inframundo. Para el Japón actual, la limpieza no es solo una cuestión de higiene física, sino una necesidad espiritual de mantener el mundo libre de máculas que enturbien la conexión con los kami. Esta búsqueda de claridad se refleja en la arquitectura minimalista, en el diseño industrial y en el orden meticuloso de los espacios públicos. Cada vez que una persona se purifica las manos y la boca con agua fresca al entrar en un santuario, está repitiendo a una escala humana el ritual cósmico que dio origen a Amaterasu y Tsukuyomi. El shintoísmo ha imbuido a la sociedad de una sensibilidad estética que valora la sencillez, la asimetría y la belleza de lo efímero, reconociendo que la vida es un regalo constante de la naturaleza que debe ser honrado con atención y cuidado. La presencia de los kami hoy se observa con mayor claridad en los festivales estacionales, conocidos como matsuri, que se celebran en cada rincón del archipiélago. Estos eventos no son simples desfiles folclóricos, sino momentos de comunión real donde la comunidad invita a la deidad local a salir de su santuario para recorrer las calles y bendecir la tierra. El estruendo de los tambores taiko, el brillo de las linternas de papel y el esfuerzo compartido de quienes cargan el mikoshi, el palanquín divino, son manifestaciones de una alegría colectiva que recuerda a la risa de los dioses frente a la cueva celestial. El matsuri es el recordatorio de que los dioses no son entidades distantes, sino vecinos espirituales que participan en las alegrías y las penas de su pueblo. Es esta cercanía lo que permite que el shintoísmo siga siendo una fuerza integradora en un mundo cada vez más fragmentado, ofreciendo un sentido de pertenencia y de continuidad que une a las generaciones presentes con sus ancestros más remotos. Asimismo, la visión shintoísta del mundo ha dado forma a una conciencia ecológica única, donde el respeto por la naturaleza no nace de una obligación legal, sino de un reconocimiento de su divinidad interna. Los bosques que rodean los santuarios, conocidos como Shinju no Mori,
Son protegidos como pulmones sagrados donde la intervención humana es mínima, permitiendo que la biodiversidad florezca como un reflejo del paraíso celestial. En un momento de crisis ambiental global, el eco de los 8 millones de dioses resuena con una urgencia renovada, recordándonos que la tierra no es un recurso que deba ser explotado, sino un cuerpo sagrado del que somos parte. Para un japonés moderno, la vista del monte Fuji o el sonido del viento entre los pinos de una costa no son solo paisajes hermosos, sino encuentros directos con la presencia de un kami, momentos de asombro que detienen el tiempo y restauran la paz mental. Incluso en la esfera privada, el sintoísmo mantiene su lugar a través del kamidana, el pequeño altar doméstico donde se ofrecen oraciones, sake y arroz cada mañana. En este rincón sagrado del hogar, la familia se conecta con el linaje de los dioses y con sus propios antepasados, manteniendo viva la llama de la gratitud por la vida recibida. Esta práctica diaria fomenta una actitud de humildad y de presencia, invitando a las personas a encontrar lo divino en la simplicidad de una ofrenda de agua o en el aroma de un incienso. El sintoísmo hoy es, en esencia, una espiritualidad del aquí y ahora, que no busca la salvación en un cielo futuro, sino la plenitud en la armonía con lo que nos rodea. Es una invitación a ver el mundo con ojos de asombro, reconociendo que la magia de la creación que iniciaron Izanagi e Izanami sigue ocurriendo en cada amanecer y en cada brote que rompe el suelo. El eco de estas deidades antiguas es, en última instancia, lo que le otorga a Japón su carácter inconfundible. Es la fuerza que permite que la tecnología más avanzada coexista con los rituales más antiguos sin que exista una contradicción entre ambos. El sintoísmo enseña que el progreso humano es válido siempre y cuando no se olvide el origen y no se rompa el equilibrio con los poderes invisibles que sostienen la vida. Al finalizar este recorrido por los mitos y las realidades del archipiélago, comprendemos que los 8 millones de dioses no son solo historias de un pasado lejano, sino la gramática con la que el pueblo japonés sigue escribiendo su presente. Es una filosofía de la luz, de la pureza y de la resistencia, que asegura que mientras existan montañas, mares y corazones dispuestos a observar con respeto, el secreto de los dioses seguirá latiendo en el alma de todas las cosas. A lo largo de los siglos, la mitología que nació de la lanza de Izanagi e Izanami se enfrentó a uno de los desafíos más fascinantes de la historia de las religiones: la llegada del budismo desde el continente asiático. Lejos de producirse una guerra de dogmas o una sustitución de deidades, lo que ocurrió en las 8 islas fue un proceso de simbiosis mística, conocido como Shinbutsu Shugou. Los antiguos dioses de Japón, los kami, no fueron desplazados por las enseñanzas de Buda. Al contrario, ambos sistemas de pensamiento se abrazaron en una danza de significados que definió la espiritualidad japonesa hasta nuestros días. Esta unión se basó en la idea de que los kami eran las manifestaciones locales, los rostros protectores en la tierra, de las verdades universales y eternas que el budismo proclamaba. Así, la luz de Amaterasu comenzó a verse por muchos como la misma compasión que emanaba del Buda cósmico, estableciendo una realidad donde lo terrenal y lo trascendental no eran opuestos, sino dos caras de una misma divina. Este abrazo entre dos mundos permitió que el shintoísmo conservara su conexión con la naturaleza y el origen, mientras que el budismo aportaba una estructura filosófica sobre el destino del alma y el final del sufrimiento. En la práctica cotidiana,
Esto se tradujo en una convivencia armoniosa que todavía sorprende al observador externo. Un mismo recinto sagrado podía albergar un santuario shintoísta con su puerta tori y un templo budista con sus estatuas de loto. Los japoneses aprendieron a acudir a los kami para celebrar los hitos de la vida, como el nacimiento, las cosechas o el matrimonio, buscando la bendición de la fuerza vital y la pureza. Sin embargo, para los momentos de transición final, para el consuelo en la muerte y el recuerdo de los difuntos, se refugiaron en la sabiduría de los templos budistas. Esta división de tareas espirituales no fue vista como una contradicción, sino como una forma integral de atender todas las necesidades del ser humano desde su brote inicial en la tierra hasta su retorno al vacío infinito. La integración llegó a tal punto que se desarrolló la teoría del Honji Suiyaku, la cual proponía que los kami eran en realidad huellas o sombras de los budas, adaptadas a la geografía y al carácter de Japón para poder guiar a sus habitantes hacia la iluminación. Bajo esta mirada, la ferocidad de Susanoo podía interpretarse como la fuerza necesaria para cortar el apego, y el silencio de Tsukuyomi como la quietud de la meditación profunda. Esta amalgama de creencias permitió que la mitología no quedara congelada en el tiempo, sino que evolucionara y se enriqueciera con nuevas capas de significado. Los templos y santuarios se convirtieron en centros de una cultura que valoraba tanto el ritual sintoísta de la limpieza como la disciplina budista de la mente. El resultado fue una identidad nacional profundamente arraigada en su suelo volcánico, pero abierta a las corrientes de pensamiento que cruzaban el mar. Hoy en día, este abrazo de dos mundos sigue siendo el corazón de la paz interior japonesa. Es la razón por la que un joven puede celebrar su boda bajo los ritos de los dioses antiguos, y décadas después ser despedido con los sutras de los monjes, sin sentir que ha cambiado de fe. La convivencia entre los 8 millones de dioses y la figura del iluminado nos enseña que la verdad no siempre es una línea recta, sino que puede ser un círculo donde caben múltiples senderos. El shintoísmo aportó la alegría de vivir, el respeto por el bosque y la pureza del agua. El budismo aportó la compasión, el desapego y la comprensión de la transitoriedad. Juntos, crearon una forma de vida que encuentra lo sagrado tanto en el brillo de una gota de rocío como en la vacuidad del espacio. Al concluir este relato sobre el eco de los dioses, comprendemos que la historia de Japón es la historia de una persistencia amable. Es la crónica de cómo un pueblo ha sabido guardar el secreto de sus kami mientras abraza la complejidad del mundo exterior. La lanza de joyas sigue sumergida en el océano de la conciencia colectiva, recordándonos que todo lo que existe, desde la isla más grande hasta el pensamiento más fugaz, tiene un origen divino. La mitología japonesa no es un libro cerrado, sino una experiencia que se renueva cada vez que alguien observa el horizonte con respeto, sabiendo que detrás de la niebla y el silencio, Izanagi e Izanami siguen invitándonos a descubrir el alma que habita en todas las cosas. Es el susurro eterno de la creación, un eco que no se apaga y que nos invita a caminar por la vida con la misma reverencia con la que los dioses caminaron una vez sobre el puente flotante del cielo.